No solo próceres guerreros hacen una nación. La mayoría de las veces son las gentes de trabajo, héroes de la civilidad, quienes la construyen. Georgina Febres Cordero Troconis, mejor conocida como la Madre Georgina, es uno de los más ilustres personajes en la historia de Mérida entre siglos XIX y XX. En sus 63 años de vida, esta mujer, tan humilde como valiente y decidida, supo dejar una huella que hoy se extiende más allá de las fronteras de su región y de su país. ¿Por qué lo decimos? Veamos por qué. Continuamos con el segundo vídeo de nuestra serie acerca de esa pequeña y maravillosa joya del casco histórico de Mérida, de nuestro casco central, que es la Capilla de San Juan de Dios, antiguamente llamada Santa Capilla, ligada indisolublemente, como hemos visto, a la historia del Hospital de San Juan de Dios, uno de los primeros hospitales de Venezuela, uno de los primeros hospitales de Latinoamérica, procedente del siglo XVII, de inicios del siglo XVII. Igualmente, su historia está ligada inseparablemente de la semblanza y obra de la Madre Georgina Febres Cordero, hoy en proceso de beatificación. Hermana dominica, y hoy actualmente, precisamente hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores Dominicos, quienes acogieron la congregación de Santa Rosa de Lima, fundada por la Madre Georgina. Es oportuno el momento para dedicar este vídeo a la Orden de Predicadores Dominicos. Y he pensado oportuno y adecuado presentar esta curiosa imagen del santo, bellísima, que se encuentra en los frescos del antiguo convento dominico de San Marcos en Florencia, hoy Museo de San Marcos. Una obra pintada por Fra Angelico, el Beato Angelico. Una mujer excepcional, una mujer de temple, una mujer forjada por las circunstancias y para las circunstancias, capaz de tantas cosas como escucharemos atónitos en los siguientes minutos. Una mujer de fe, una mujer de esperanza, una mujer de caridad, criada sobre montañas y entre montañas como su ciudad, cuyo lema en el escudo dice, citando a San Mateo, no puede ocultarse la ciudad construida sobre la montaña. Procede de una familia también excepcional, una familia capaz de moldear caracteres, capacidades, una cultura profunda y una fe descollante. El padre de Georgina fue don Foción Febres Cordero, Viana. El doctor Foción Febres Cordero, rector de la universidad en los durísimos momentos de la Guerra Federal que sacudió nuestro país durante el siglo XIX. También un personaje de batalla en la Mérida que fue duramente atacada por el guzmanato, por el gobierno del déspota ilustrado de Venezuela, el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco. La madre de Georgina, doña Georgina Troconis y Andrade, procreó 11 hijos con don Foción. Una de las mayores, la mayor de las hembras, se llamó Georgina. Lamentablemente, doña Georgina falleció poco después del último parto, dejando los 11 hijos a cargo de don Foción. Eso causó que a sus frescos 12 años, la niña Georgina, con su tía y su padre, tuvieran que encargarse de llevar la casa y de educar a sus hermanos. Circunstancia que también ayudó en mucho al carácter y a la vocación futura de esta extraordinaria mujer.
En la familia, como he dicho, una familia ilustre, una familia preparada para ser cuna de seres excepcionales, también creció el hermano más célebre de Georgina, don Tulio Febres Cordero, patriarca de las letras merideñas y uno de los grandes en la historia de la literatura venezolana. Fue profesor universitario y periodista, hizo aportes notables a la cultura venezolana, siendo historiador de la ciudad, de sus etnias indígenas, de sus leyendas, hasta del aspecto culinario, porque don Tulio también reseñó y escribió muchas de las recetas tradicionales que hoy conocemos de la antigua Mérida y de todos los Andes y sus áreas de influencia, del territorio que en el siglo XVII, cuando se fundó, por cierto, el hospital, formó lo que se llamaba el Corregimiento de Mérida. Ingresó a la ULA en 1871, estudió para graduarse de bachiller en latinidad y filosofía y mientras tanto, no conforme con su preparación intelectual, se dedicó a estudiar varios oficios manuales, lo cual enriqueció enormemente su capacidad y su experiencia de vida, la cual vertería en sus numerosos escritos. Fue zapatero, fue relojero, fue tipógrafo, fue encuadernador, hacía caligrafía y dibujo y era pintor. Y creó en cada una de estas iniciativas modelos manuales verdaderamente interesantes y novedosos. En 1882, don Tulio ingresa a la ULA otra vez para estudiar en la Universidad de los Andes Derecho, de actuales Ciencias Jurídicas. Se doctoró 18 años después mientras trabajaba y continúa con más intensidad su labor como tipógrafo y periodista. Tenía su propia tipografía, imprimía y editaba y imprimía sus propios textos. Muchos fueron los periódicos por los que se le puede recordar como fundador y como colaborador constante. Georgina Josefa Febres Cordero Troconis nace el 16 de noviembre de 1861. Hermana menor de don Tulio, en medio de ese ambiente turbulento que fue la guerra civil, la guerra federal que sacudió a Venezuela y la persecución contra la iglesia que se inició con los gobernantes de fines del siglo XIX, sobre todo con Antonio Guzmán Blanco, quien por 12 años gobernó el país, dejando efectos positivos, pero llevando adelante una persecución y misericordia contra la iglesia. Niña era una lectora impenitente. Entre literatura y hagiografía, confiesa haber sido devota de las lecturas de la poesía y las meditaciones de Santa Teresa de Ávila, y atenta a la actitud de todos los sacerdotes y obispos que sufrieron las mismas condiciones en las que ella vivía y que le dolían verdaderamente al ver que eran persecuciones contra la fe cristiana y contra la iglesia. El 5 de julio de 1900, después de un breve intento de profesar como hermana Clarisa, que eran las únicas que quedaban, las únicas hermanas de convento que quedaban, y acercada a las hermanas dominicas de Santa Ana, que tuvieron que salir de Venezuela por la prohibición del gobierno, comenzó a profesar como religiosa. El 5 de julio de ese año, de 1900, empezando el siglo XIX, las hermanas de la Congregación de Santa Ana, víctimas de la persecución, tienen que salir de Venezuela, van rumbo a Colombia. Esta huida, esta salida de las hermanas, porque la congregación les dio la orden de escapar, de salir de Venezuela, obedeciendo las órdenes del gobierno, está vinculada también con la historia de la devoción del Santo Niño de la Cuchilla,
del cual podemos hablar en otro video. Todo está lleno de anécdotas y ramificaciones interesantes. El 20 de febrero de 1903, 3 años después, a pesar de la oposición de su padre, que sentía que así Georgina abandonaría su función de madre suplente al frente de la casa, logra, por intercesión de Monseñor Antonio Ramón Silva, el primer arzobispo de Venezuela, hacer su profesión perpetua y comienza a pedir que se cree una fundación autóctona venezolana, de manera que la prohibición dictada por el gobierno contra las órdenes formadas en el extranjero no les afectase. Y así fue. El 21 de febrero se logra la erección canónica de la congregación con apoyo del Papa León XIII, que en ese momento cumplía 25 años de pontificado. En una de las pocas imágenes fotográficas que se guardan de la Madre Georgina en ese momento, se puede ver la decisión, el carácter en la expresión del rostro. Una expresión de persona que sabe a qué está destinada y está dispuesta a obedecer a su destino, como así fue. Este hábito inicial que ella se escoge para sí, después sería modificado cuando definitivamente adhieren a la orden dominicana, se convierte en una congregación dominicana. En los primeros años, la congregación se funda junto con otras como las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, las Siervas del Santísimo, teniendo una gran resonancia a nivel nacional e internacional, porque en un ambiente adverso, con gobiernos que definitivamente están decididos a hacer que la Iglesia disminuya como presencia en la cultura y en la historia de Venezuela, crean la congregación, se dedican a atender el hospital que había sido ya dejado en sus manos por las Hermanas de Santa Ana, y así con esta denodada labor de trabajo a favor de la comunidad, a favor del bien común, atraen numerosas vocaciones jóvenes. Eso contenta muchísimo a las hermanas. Es el vaticinio de una obra fructífera. Igualmente, una gran cantidad de voluntarios se unen a la tarea de sostener el hospital. Ni el hospital ni la orden tienen un centavo de apoyo por parte del gobierno, por lo cual las hermanas tienen que trabajar durísimo para conseguir sostener su obra. Las hermanas atienden, además, el trabajo formativo de las jóvenes novicias, trabajan en el hospital atendiendo directamente a los enfermos y trabajando con los primeros médicos que están en Mérida, y no contentas con eso, deciden atender la invitación de San Cristóbal, estado Táchira, a donde viajan 5 días a caballo la Madre Georgina a fundar en una casa que les habían cedido el colegio, la Escuela para Niñas San Antonio, para niñas de bajos recursos. En las imágenes podemos ver varias instantáneas de la época. En el centro, a la izquierda, está el momento en que se erigió la congregación. Preside en el centro el arzobispo Monseñor Silva, y están los superiores de la orden dominica que vienen a acoger la nueva congregación entre sus varias ramas. Abajo están las niñas del colegio y abajo a la derecha las novicias que ya empiezan a profesar y a formar parte de la creciente orden. La congregación se ha extendido hoy en día por toda América bolivariana. En la imagen podemos ver un encuentro realizado en Venezuela entre las religiosas de la Orden de Perú, de Colombia y nuestras monjas venezolanas. Hoy la congregación sigue atendiendo el Hospicio para Ancianos San Juan de Dios, la Casa Hogar Carmen Delia Dávila Gabaldón y los colegios Fátima, un colegio privado,
y un colegio de beneficencia que se llama San José de la Sierra para niños de pocos recursos. Instalaciones bellísimas, como corresponde a la sensibilidad de un carisma fundado por la Madre Georgina. En la imagen superior izquierda vemos una representación pictórica de la Madre Georgina recibiendo en el claustro del convento anexo al hospital a un niño para educarlo, junto con otra monja. Es el claustro que, como veremos, todavía se mantiene muy bien, a pesar del descuido y a pesar de que, habiendo sido prometida una nueva restauración del hospital, se encuentre más bien abandonado, sin un centavo de inversión por parte del Ejecutivo. La Madre Georgina falleció a los 63 años, joven, aunque más bien para la esperanza de vida de aquella época, las privaciones y los trabajos que sin duda asumió y la fragilidad de su salud, pues nos hacen decir que más bien su cuerpo resistió mucho. Entregó su alma al Padre el 28 de junio de 1925. Poco después se reconstruiría la capilla, como veremos en el próximo vídeo, y sus restos están allí en el Hospicio San Juan de Dios, el antiguo hospital, en una sepultura, en un pequeño mausoleo construido por las hermanas, donde, como venerable que es, se la respeta y se le rinden honores. El antiguo hospital hoy en día se mantiene. Allí vemos la entrada principal. Algunos de los ancianos que se refugian en el hospicio, con esa alegría que todavía hoy en día uno siente cuando va a visitarlas en la ubicación que temporalmente se les ha asignado en la casa de la Madre Georgina, mientras se terminan las interminables labores de recuperación del hospicio. La imagen inferior izquierda es una pintura de San Juan de Dios realizada por el escultor Marcos León Mariño, de quien hablaremos también en el próximo vídeo, y vemos también una imagen de las cómodas habitaciones para los ancianos del antiguo hospicio. Esperemos que rinda funciones de nuevo. El convento conserva mucho de la belleza original. El atrio, el patio original, con el corazón de Jesús hecho por Marcos León Mariño, centra la atención y recibe al visitante. El hospicio, tal como era antes de que se cerrara por las supuestas reparaciones que todavía estamos en espera. Ambiente agradable, ambiente cómodo, ambiente alegre, servido por estas mujeres extraordinarias. Y como todo hospital de la antigüedad, como todo establecimiento religioso también, centrado en el espacio de un claustro, de un patio rodeado por columnatas. Desde el convento triunfa verdaderamente ante nuestra vista la cúpula de la capilla del hospital. Aquí vemos una imagen después de la restauración de 1990-1991. Podemos ver la belleza de la cúpula con las 5 esculturas que la distinguen, realizadas por Marcos León Mariño también. Son notables las acroterias, ángeles guardianes que rematan las esquinas en las que se apoya la cúpula, con sus trompetas del juicio, que Mariño repite en otros edificios religiosos a lo largo del estado Mérida. Y el corazón de Jesús, que le da el nombre actual a la capilla. Una escultura también notable, muy parecida a la que está en el claustro del convento y que igualmente tiene la actitud de recibir a quienes llegamos a esta maravillosa obra.
Y así terminamos este video, esperando haya sido de su interés y nos prepare suficientemente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del significado cultural y religioso para el próximo video, donde hablaremos de la maravillosa capilla y de las restauraciones que dieron lugar a su actual aspecto. Adiós.